Arrancamos esta edición de Tercera Posición de forma urgente porque acaba de votarse en la Cámara de Diputados la decisión que quería echar a Julio De Vido por inhabilidad moral. Ese debate fue perdido, mejor dicho, ganó la conjunción de Cambiemos con el Frente Un País de Sergio Massa y Margarita Stolbizer en los números, pero no alcanzaron los 2/3 de los presentes necesarios para echar a quien fuera el todopoderoso ministro de Infraestructura del kirchnerismo, Julio De Vido, de la Cámara de Diputados. Vamos ya mismo urgente a la Cámara de Diputados, ahí está Marcelo Padovani. Marcelo, contame. Rolando, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en el Salón de Pasos Perdidos. 138 fue el número que logró el oficialismo con los aliados. 95 votos logró el Frente para la Victoria para salvar a Julio De Vido y hubo 3 abstenciones. Estamos con Alejandro Grandinetti, diputado del Frente Un País. Rolando te está escuchando, pero le pregunto, ¿cumplió con sus expectativas esta sesión, diputado? Sí, nosotros hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Esto es discutir efectivamente si continuaba o no siendo De Vido diputado de la Nación. Creemos que estaban las causales absolutamente claras como para expulsarlo, como por ejemplo el hecho de ser el responsable político de Jaime, que hoy está preso, que desviaron recursos, Rolando, que terminaron financiando a los empresarios y volvió la parte de ese retorno a los funcionarios, que provocaron 51 muertos. También fue el responsable político de José López, de ese señor que repartía y revoleaba bolsos en una madrugada con 9 millones de dólares. En definitiva, a nosotros nos quedaba absolutamente claro que no podemos tener en la Cámara de Diputados aquellos miembros que tengan este tipo de comportamiento. Así lo entendieron la mayoría, no nos alcanzó lo que pide la Constitución Nacional, que es una mayoría agravada. Alejandro, ¿te llamó la atención algo de lo que pasó en la Cámara? Por ejemplo, el discurso de De Vido, que tuvo como una serie de, no sé, veladas advertencias. Dijo, yo hice esto en el marco de un proyecto político, tenía superiores, estuvieron en colaboración conmigo los gobernadores, los intendentes. Se hizo cargo también de todos sus funcionarios. En la práctica, él que había desconocido a José López, ahora se hizo cargo de todos sus funcionarios. Esto dedujo que incluye a José López. ¿Te llamó la atención el discurso de De Vido? En cierta medida sí. De todas maneras, lo que más me llamó la atención es que no se haya logrado que, primero, discutamos si tenemos que tener fuero o no los diputados en la República Argentina. Nosotros creemos que no. Y también me llamó la atención lo que pasó al comienzo de esta sesión, ¿no? Donde, por ejemplo, una diputada del oficialismo leyó casi textualmente un mail privado de nuestra fuerza, de Sergio Massa, había compartido con Graciela Camaño, con Felipe Solá y con Stolbizer. Con lo cual también nos preocupa bastante de a qué hemos llegado. Pero en realidad lo que también me preocupa, Rolando, es que no pudimos discutir lo que está pidiendo la mayoría de la gente. Esto es la discusión acerca del tema de los precios, el IVA en los precios de 11 productos de la canasta básica, el tema de sacar el IVA del aumento de las tarifas. Bueno, en eso me quiero detener un poco porque el Congreso siempre casi no estuvo funcionando este año. En la práctica no hubo sesiones ordinarias. Ese es el tema. Esa es la dificultad que nosotros tenemos, porque solamente estamos tratando los temas que impone el oficialismo. Y la verdad que no hay antecedentes cercanos de este tipo de comportamiento por parte del oficialismo. Ahora, una de las cosas que también quería preguntarte con más detalle es qué pasó. Ese mail que abrió la diputada Los Penato leyéndolo, un mail interno de la fuerza de Un País, ¿a cuánta gente le había llegado? Porque Sergio Massa salió a decir esta tarde que eso era un caso de espionaje. A 4. Y sobre todo cuando la propia Lilita Carrió decía que, y denunció a la número 2 del AFI, diciendo que efectivamente la estaban espiando, que la persiguieron en Paraguay, y ahora no pudo, cuando le pedimos vehementemente que explique de dónde sacó esa información, no lo pudo explicar en la Cámara. Bueno, ahora lo va a tener que explicar ante la justicia. No es que queremos hacer un caso, no queremos desviar la discusión de los problemas concretos. Ahora es gravísimo que una fuerza de oposición en un proceso eleccionario, o cualquier argentino, sea violado en una comunicación interna, ¿no? ¿Ahí va a haber una denuncia penal sobre esto? Así es.
Sí, no te quepa ninguna duda. Mañana va a estar presentada la denuncia penal. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto. A vos, Rolando. Un gusto. Enseguida vamos a ver qué otro quedó después de la votación. Repasemos un poco, Esteban, los detalles de la votación que hizo zafar a Julio De Vido. Bueno, los tres números son 138, 95 y 3. 138 para echarlo, no llegó a las 2/3 partes de los votos necesarios. 95 son los que obtuvo el Frente para la Victoria con los 69 propios, más los 26 que obtuvo de aliados en la jornada de hoy y las 3 abstenciones vinculadas con la izquierda. Planteado de otro modo, ¿cuántos votos le faltaron a Cambiemos para echar, a Cambiemos y aliados para echar a Julio De Vido? Le faltaron 20 votos, ni más ni menos, juntó 138 y hubiese necesitado 158. Así fue la situación que se dio en una jornada que estuvo marcada por discursos picantes, delirantes, algunos, ¿por qué no?, tragicómicos, divertidos, de todo. Fue una jornada realmente maratónica, como hace mucho que no se veía, con Julio De Vido presente en el recinto que se consideró un perseguido político. ¿Hubo sorpresas entre los votos o más o menos es lo que se veía venir? Mira, Moyano no estuvo, Rolando, que se estuvo especulando hasta el último momento, no se hizo presente, fue uno de los ausentes. Remo Carlotto del Movimiento Vita, Grosso, que es otro peronista, votaron a favor de que se quede en el cuerpo Julio De Vido, es decir, en la Cámara. Eso puede haber llamado la atención, pero digamos no hubo grandes batacazos de último momento, era de acuerdo a lo previsible. De hecho, Carrió, que fue uno de los discursos más altisonantes de la jornada, había dicho bien temprano, que no tenía los votos y bueno, efectivamente quedó bastante más lejos de lo que se había dicho en un comienzo, dicha circunstancia. El voto de Bossio, por ejemplo, Rolo, bueno, Bossio votó por la expulsión de Julio De Vido. Sí, pero ahí hubo un problema con los gobernadores, porque los gobernadores que se especulaba con que iban a acompañar la expulsión de Vido, hubo algunos gobernadores gobernadores peronistas que respetaron viejas lealtades y aún cuando pertenecían al bloque justicialista de Diego Bossio, se ausentaron o votaron a favor de que De Vido se quede. Sí, por ejemplo, el ex gobernador de Misiones, Maurice Clos, ese es el caso que voy a hacer referencia. El discurso de De Vido pareció un mensaje, algunos dirán un mensaje extorsivo, otros dirán un mensaje político, hacia algunos gobernadores o ex gobernadores, como diciéndole, che, mire que estuvimos todos juntos en este barco, no se van a bajar algunos. Bueno, el que se bajó de ese barco fue Bossio, por ejemplo. Graciela Ocaña es precandidata a diputada por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Tu balance de lo que pasó en la Cámara de Diputados? ¿Cómo te va? La verdad que es muy triste, ¿no?, el día de hoy, porque yo te diría que es un día donde se garantizó la impunidad y el Congreso que pudo tener la oportunidad de, con esta expulsión, mostrarle a la sociedad que no ampara, que no es un aguantadero. Lamentablemente, bueno, no se pudo conseguir el número de los 2/3 que exige la Constitución para separar. Bueno, pero había una miembro. división claramente política. Digo, ¿por qué por qué esperar que votaran su expulsión los tipos de su propio partido? Bueno, no. Es que su propio partido no tenía la mayoría como para impedirlo. Hubo otros aliados que De Vido lo dijo muy bien, digamos. Estuvieron todos en el mismo barco, o vos decías eso. Yo creo que claramente en un mensaje extorsivo y bueno, y o sea, también... que el mensaje de De Vido cuando se defiende era una decir, bueno, ojo que no estoy solo. Exactamente. De acá comían todos, digamos. Sí, y también en alguna declaración ante la justicia hizo el mismo planteamiento, pero digamos diciendo pero que es que esa es la base de era su defensa. parte de un equipo que, por supuesto, arriba de él estaba Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, obviamente. La defensa, digamos, tanto jurídica como política de De Vido es: yo hacía lo que estaba decidido que se hiciera en el presupuesto y por decisiones políticas. Y debajo había gobernadores, intendentes. Exactamente. Y debajo de él había también todos sus secretarios que o están presos o están procesados. ¿Y qué pasa si al final del camino esa defensa tiene razón de ser? Digamos, o van todos o no voy solo. Bueno, a mí me parece perfecto que cada uno ejerza su defensa como mejor lo consideren, y la verdad es que creo que lo bueno sería que no haya impunidad. Yo creo que igual, aunque se perdió, creo que también esto sirve porque la sociedad, que seguramente estuvo atenta siguiendo hoy durante el día la sesión y los discursos, puede ahora analizar quién es quién en esta votación. Si aquellos que dicen, ahora que estamos en la campaña, que tolerancia cero contra la corrupción, bueno, creo que muchos de ellos mostraron que en realidad
han defendido a la corrupción. Y también muestra quiénes estamos de la otra vereda, que vos sabés, Rolando, que hace años me conocés, que nosotros peleamos contra la corrupción. En algún momento compartiste gabinete, en definitiva, Así con Julio es. De Vido. Pero yo hice ¿Qué recordás de esa todas- época? Yo hice todas las denuncias y vos sabés muy bien que pagué un alto costo por eso, porque era para muchos una deslealtad como mínimo. Hice todas las denuncias que incluso involucraron Es que te costaron el puesto, digamos. por supuesto, desde La mafia de los principales medicamentos. aliados del gobierno, sindicalistas aliados del gobierno, entre ellos Anola, Moyano y otros, pero también a Capaccioli, que era el jefe del tesorero de la campaña de la Pero propia ¿cómo Cristina. funcionaba el gabinete del kirchnerismo? ¿Con un elenco de No funcionarios? no había y reuniones de gabinete. ¿Eran dos gabinetes? No, Una era- pingüinera y otros funcionarios. No, yo te diría que había como una relación directa con, en mi caso, con la presidenta, digamos, yo Pero vos jamás... entraste con- estabas en el PAMI Exactamente. antes, en la época de Néstor. Sí, pero vos sabés que el PAMI es un ente público no estatal que no depende ni presupuestariamente del gobierno, porque tiene su propio presupuesto que está determinado por ley, que es donde se reciben los recursos y donde se administra O sea, directamente. el problema empezó cuando entraste a depender directamente de Cristina. Exactamente, pero fundamentalmente el problema empezó cuando Cristina, que venía a construir o pretendía que Argentina se convirtiera en Alemania, que pretendía llevar adelante acuerdos y de consensos, terminó amparando y avalando a estos corruptos, porque la verdad fue esa. En el caso de ese gabinete, te quería preguntar si había un gabinete de los íntimos y un gabinete de los extraños. Yo o no de los- participaba, te digo No la participaba. verdad, Rolando. He ido pocas veces a Olivos y la verdad es que tenía una relación con la presidenta en cuanto a algunas medidas y todo lo demás. Pero incluso cuando yo empecé a trabajar, sobre todo cuando le dije a Cristina que lo que estaba pasando con la bancaria, que vos fuiste uno de los pocos periodistas que en ese momento siguió el tema y ayudó a que la sociedad lo pudiera conocer. Vamos a contar hacer un poco de historia, digamos. Cuando ella era ministra de Salud y Acción Social, un día, en conversaciones previas, me empezó a decir con estupor lo que había detrás del escándalo del Hospital Francés, primero. Así es. Que un episodio donde hubo patotas barra brava en Nueva Chicago, metidos ahí, revoleando, pegándose con todo el mundo, no se entendía bien qué pasaba. A partir de ahí empezó lo que cuenta Graciela de la bancaria. Un señor que ella bautizó el Yabrán de los medicamentos, que era Néstor Lorenzo. Así es. Y creo que ninguno de nosotros sabía, creo que ni vos tampoco, que esa punta del ovillo llevaba a una inmensa mafia de medicamentos que terminó en la justicia y que atrás de la mafia de los medicamentos, porque son casi los mismos actores, estaban los de la efedrina. Exactamente. Y yo di esa enorme batalla contra ellos, a pesar porque la verdad es que Cristina me dijo que tuviera cuidado, porque Sanola era un gran amigo Un y compañero, un gran te dijo. compañero. Un compañero. Exactamente, Un un compañero. compañero. Y ese compañero, bueno, debía Terminó garantizar preso. impunidad. Por supuesto que Pero también hay que decir que terminó preso. preso en la gestión de ellos. Sí, pero no, Porque ahí no hubo impunidad. Bueno, pero O no una- por ellos, ¿eh? No por ellos, digamos. No te olvides que toda la presentación de las pruebas la hice yo Sí. antes de dejar el gobierno. Incluso después cuando te fuiste. Exactamente, aportamos mucho más. Pero Pero, a ver, cuando vos ibas con esta denuncia, decías, mirá, este funcionario está metiendo la mano en la lata. ¿Qué te decía Cristina? bueno, vos sabés que Capaccioli, yo lo que le dije es que o Capaccioli o seguía Capaccioli, que yo, la verdad, me iba, digamos. Yo no tengo problema. Recordemos que Capaccioli era el recaudador. El recaudador, Porque ¿eh? nosotros, si no, parece que hablamos Y como dos exacta- tías, viste, que están exactamente. tomando el té. No, como nos conocemos hace mucho, Capaccioli era el recaudador de campaña, de la campaña Cristina Cobos, ¿sí? Que terminó procesado porque buena parte, creo que el 35% de los aportes provenían de laboratorios, todos ellos vinculados a la mafia de los medicamentos y luego a la efedrina. Por ejemplo, Ibar Pérez Corradi. Así es, o Forza. Forza, ¿eh? Y que ninguno de ellos tenía capacidad contributiva, porque cuando uno iba a ver quiénes eran, tenían miles de cheques rebotados y rechazados, resulta que los únicos cheques que cobraban eran los que iban a la campaña. O sea, una truchada enorme
y por los cuales hoy Capacholi está procesado, pero no solamente por eso, sino también por entregar fondos a las obras sociales para planes preventivos que nunca se hicieron. En el caso de Jaime se comprobó que se llevó la plata. De hecho, hoy acaban de incautar y ponerle un logo de prefectura a un yate que apareció en Punta del Este, que lo usaba Jaime. En el caso de Devido no apareció la plata. Ahí, digo, él puede decir, yo era un señor que cumplía con lo que me mandaban. Puede ser un error político. ¿Eso constituye un delito penal? Bueno, todavía no apareció la plata. Tampoco había aparecido la plata de López, hasta que un día lo encontraron revoleando los bolsos. La plata está, y yo creo que la plata está en cuentas en el exterior. Y creo en el caso de Devido, plata... Yo creo que hay plata de varios exfuncionarios que están en el exterior y ojalá, digamos, todo el esfuerzo que se está haciendo en regularizar las relaciones, porque también hay que recordar que Argentina, digamos, no recibía la información a través de la UIF porque justamente había habido distintas filtraciones para perjudicar a los opositores y persecución con datos. Entonces, los organismos internacionales que de prevención de lavado no de apareció dinero... la plata. Bueno, no, espera, porque... está apareciendo la plata y va a aparecer mucha plata. Eso, ahí me estás diciendo algo. No, bueno, yo presenté en la justicia una cantidad de cuentas que están siendo investigadas en este momento y que queremos ver que tienen que ver con Baez, con la ruta del dinero. Apareció mucha plata, aparecieron campos, apareció mucha plata, porque nadie puede creer que Baez, un cajero de bancos, digamos, esté millonario en varios millones de dólares. La verdad es que Baez tiene todas las características de ser un testaferro. Todavía no se comprobó. O sea, falta algo ahí para comprobarlo. Bueno, falta algo. No, deductivamente está... Perdóname, pero vos sabés que las cuentas en Suiza estaban. Sí, y la plata... Que la denuncié yo cuando estaba la plata todavía. Estaba la plata bloqueada. Lamentablemente el juez se tomó su tiempo, 2 años, con lo cual la plata ya no está. Pero están los movimientos y esa información está llegando a la Argentina. Y con esa información quizás ahí me estás diciendo que hay un capítulo nuevo para venir. Yo creo que sí, que hay un capítulo nuevo y que quizás en el tiempo podamos encontrar, no sé si toda la plata, pero gran parte de ellas. Quiero que veas esto, que es justamente lo que te contaba antes. El yate de Jaime, ploteado ahora con el logo de prefectura y otro logo bastante divertido. Enseguida lo van a ver. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Pasaron 4 años luego de que fuera hallado prácticamente escondido en el Uruguay el yate de Ricardo Jaime, el ex ministro de Transporte que ganaba tan solo 10.000 pesos por mes, pero que pudo hacerse de un barco valuado en casi $1 millón. La embarcación recuperada de la corrupción será utilizada por la prefectura hasta que haya una condena firme contra el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Para entonces será rematada y el dinero utilizado por el Estado. Fíjense el barco que tenía Jaime de más de $1 millón. Vamos por abajo. Ustedes observen el lujo de este barco. ¿Cómo no sorprenderse con este yate de un funcionario? En este caso, uno de los camarotes con 2 camas. Aquí tenemos un baño en suite. Vean, realmente lujoso. Este hombre tenía estas comodidades tan solo para sus viajes de placer a Punta del Este, ida y vuelta. Hasta que un día dejó abandonado el barco en el Uruguay, porque ya estaba siendo investigado por malversación de fondos. Aquí también otra cucheta en otro camarote. Pero seguimos porque hay un subsuelo. Increíble, ¿no? Lo que les estamos mostrando. Quizás lo que más lo indigne. Un
un jacuzzi. Esto, insistimos, pertenecía a un funcionario que ganaba 10.000 pesos por mes y que reconoció ante la justicia haber cobrado dinero por parte de empresarios que fueron señalados por la justicia como responsables, nada más y nada menos, por ejemplo, en la muerte de 51 personas en la tragedia de Once. Ya hablaron de una ley que tiene que sancionarse para saber cuál va a ser el destino final de este yate, por el momento en manos de la prefectura para combatir el crimen organizado. Si pensaban que habían visto todo, se equivocan. Presten atención. Fíjense dónde hacían el pescado a la parrilla y, por supuesto, para pasar la tarde, este lugar muy ameno, todos los lujos de un exfuncionario a la vista de todos por primera vez en América Noticias. No te llevaste un yate vos, ¿no? Del ministerio. No, es escandaloso. La verdad que a mí me produce mucha indignación, ¿sabes? Ver estas cosas, pero también me produce la alegría de que la justicia lo haya recuperado, porque ese yate estuvo varios años, a pesar de que había sido encontrado, pero no se traía a la Argentina, por la protección evidentemente que Jaime tenía. Y bueno, es muy bueno que se haya decomisado ahora en poder de la prefectura. La prefectura no tiene un barco tan rápido. No, seguramente que no. Entonces, esto hay que decomisar los bienes, la ley que todavía está en el Senado para recuperar todos los activos provenientes de ilícitos, es necesario sancionarla, porque la verdad que cuando hablamos de corrupción, es el dinero que fue desviado, el dinero que debió haber ido al cuidado de la gente. Vos recordés el conurbano y te puedo asegurar que no podés creer que mucha gente que no tiene cloaca, no tiene aguas, bueno, ahí está el dinero de la corrupción. Y la gente lo sabe y te lo dice. Ahí tengo a los muchachos de la mesa que te quieren preguntar cosas, Graciela. Ocaña, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La ¿Cómo foto de hoy muestra que Devido va a seguir siendo diputado. Pero lo cierto es que antes y después de esto, Devido llegó a la Cámara sin que hubiera una objeción, por lo menos desde el punto de vista electoral, y que una vez que llegó a la Cámara fueron los propios legisladores, incluso los del hoy oficialismo, los que lo eligieron presidente de la Comisión de Energía. En aquel momento no había la demonización que hay hoy respecto de Devido. Lo que pregunto es cómo sigue la película, porque van a tener que seguir conviviendo con Devido, a quien lo han tildado de corrupto para arriba de todo lo que se pueda imaginar. Entonces, ¿cómo es la convivencia con alguien a quien en algún momento apoyaron y hoy, porque el escenario político es distinto, que es más funcional, lo denostaron de la manera en que ocurrió en la Cámara hoy? Digo, lo pensaste ya que vas a entrar a la Cámara vos también, ¿no? Bueno, yo lo que quiero es corregirlo, porque usted sabe que las comisiones, las comisiones son de los bloques políticos, no son no se eligen. Las comisiones son, de acuerdo, bueno, los bloques políticos solicitan las presidencias de las comisiones que quiere para sus diputados, y eso es parte de una negociación que tiene que ver con la representación de la Cámara. Ahora, quien decidió que Devido ocupe ese lugar no fueron los diputados, ni los opositores, ni los oficialistas. Fue el propio bloque oficial, digamos, que integra Devido, el bloque kirchnerista, que lo propuso a él para estar en esa comisión. Si usted hubiese estado en la Cámara, ¿habría impugnado la designación yo hubiera de él? impugnado, porque usted sabe que yo impugné, por ejemplo, cuando el pliego de Carlos Menem también en su momento. ¿Por qué? Porque me parecía que no contaba con las calidades como para ser legislador. Y a mí me parece que la Cámara... ¿Ven venir un camino parecido si Cristina es senadora? La Cámara tiene derecho a establecer la calidad de sus miembros. Es como los periodistas, digamos, la asociación de periodistas, si hay un periodista que incumple las normas éticas, puede suspenderlo o puede quitarle, en el caso, por ejemplo, de otras profesores, hasta la matrícula. Las profesiones colegiadas. Exactamente. Sí, claro. Entonces, la verdad es que esto es un derecho que tiene el cuerpo. Acá, la verdad que Devido está
no es que lo digan los legisladores. Debido está procesado en 5 causas actualmente e imputado y llamado a indagatoria en otras más de 35 causas. Y la verdad es que hay enorme cantidad de pruebas que muestran la responsabilidad de Devido en esas causas. Comenzando, por ejemplo, con la tragedia de Once, donde ya está elevada a juicio oral. Sí, la tragedia de Once, los trenes usados de Portugal, Nada, Río yo hablo Turbio. de la tragedia de Once porque es la que está más avanzada. Elevada a juicio oral. Donde aparte está confirmado los procesamientos, ¿no? Están Doctor, firmes. usted hablaba recién de Juan José Zanola, el histórico dirigente bancario. Zanola fue preso por decisión del juez Norberto Ollarvide. Y ahora pareciera que la historia se repite porque la potestad de condenarlo, por lo menos de agrandar el procesamiento, está en manos del juez Claudio Bonadío respecto de Devido. Hay como un paralelismo ahí entre lo que hizo Ollarvide con Zanola y lo que podría hacer Bonadío ahora con Devido. Mire, Zanola estuvo preso, como usted dice, casi 3 años. Por pertenecer a una asociación ilícita, cosa que también está procesado Devido y no está preso, entre otras cosas por su fuero de diputados, por ejemplo, no en el caso del doctor Bonadío, sino en el caso del doctor Ercolini. Pero le voy a decir una cosa, porque usted habla como que Zanola ya está. No, Zanola, su procesamiento fue confirmado por todas las instancias y ahora tiene que enfrentar un juicio oral. Lamentablemente, los tiempos judiciales en estas causas son tan largos Sí, que uno se olvida si está preso, si está suelto. que uno siente que, como decía mi abuela, digamos, la justicia tardía uno siente como ciudadano a veces que no es justicia. Y nosotros necesitamos recuperar a la justicia para que actúe en tiempo y en forma. Y la verdad que Devido tiene amplias, digamos, está procesado por distintos jueces. No hay un solo juez. Buenas que lo noches, procesa. Ocaña. Bueno, yendo al caso de Devido y viendo que ya hace 18 meses que es diputado, que preside la Comisión de Energía y que no está condenado en ninguna causa. Y también analizando que la Cámara de Diputados este año no funcionó. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de hoy, de Devido, o hace 18 meses atrás cuando asumió como diputado? ¿Cuál es la diferencia para que se trate justamente hoy, a pocos días del proceso electoral? Mire, Devido fue condenado en varias causas procesado durante varias causas durante este año. Por ejemplo, cuando asumió no estaba involucrado en la tragedia de Once, el tribunal de alzada del juez entendió que debía también ser indagado porque tenía responsabilidades y así lo hizo el juez que lo procesó y que esto confirmaron las 12 instancias superiores al juez de primer grado. Entonces, la situación procesal de Devido se agravó. Y le voy a decir por qué. Porque antes había una presión sobre jueces y la justicia. Porque escuchamos ¿Vos podés asegurar que ahora no? expresidenta. Yo te digo la verdad, no creo que haya presión. Te digo la verdad, creo Diputada, eso. Y vos sabés que yo camino como Doropi. ¿Realmente cree que no hay una presión sobre los jueces Yo federales? le digo como una Doropi? cosa, escuchamos a la expresidenta cuando hablaba que había que ir a apretar a los fiscales, a los jueces. Bueno, si eso lo hacía desde el poder, me imagino que harían en el poder. ¿Y no se puede dejar actuar a la justicia, esperar que lo condenen y luego sí tratar el desafuero? Perdóneme, la justicia puede actuar. Acá lo que se está juzgando es otra cosa. Es la calidad, La moralidad, si es moral o no. del miembro de la Cámara. Claro, pero incluso, esa calidad no es la misma hace 18 meses atrás cuando asumió. Como de No, porque otros salió casos. el pedido de detención de Stornelli. Exactamente. Pero aparte del pedido de detención, están los procesamientos que luego avanzaron cuando dejó el gobierno a posteriori de que él asumió en el Congreso. Ahora, diputada, mire, hace unos días lamentablemente falleció Jerónimo Momo Venegas. Él también estaba imputado en la causa por la mafia de los medicamentos. A nadie se le habría ocurrido, Venegas estuvo a punto de ser candidato si el problema de salud no se lo hubiera llevado, a nadie se le hubiera ocurrido cuestionar al Momo Venegas por ser candidato justamente por estar imputado en la causa de la mafia de los medicamentos. Pero acá no estamos hablando de ser imputados, acá estamos hablando, a usted lo pueden imputar, porque alguien puede recibir una denuncia hasta que, y por hecho, cuando usted conoce muy bien el procedimiento judicial, cuando el fiscal requiere, a usted lo pueden imputar.
Entonces, a partir de ese requerimiento, de esa imputación, acá no estamos hablando de gente que está imputada, acá estamos hablando de gente que está procesada. En el caso de la tragedia de Once, donde hay 51 muertos, con procesamiento en firme y elevado a juicio oral. Entonces, acá no estamos hablando de gente que está imputada. ¿Es el único de los diputados que tiene está a la espera de un juicio oral debido? Yo entiendo que sí. Y está el caso de Carlos Menem, donde está condenado. En todas las instancias. Y la justicia, no, tiene la instancia de la Corte, pero la justicia incluso le ha pedido a los senadores que le otorguen el desafuero, cosa que nunca ha ocurrido porque no se ha podido reunir los 2/3, básicamente porque el bloque justicialista lo defiende. Ocaña, como dirigente política se lo pregunto, seguramente hoy vio muchos de los discursos que se dieron en el recinto. ¿Alguno de ellos no le dio un poco de vergüenza? La verdad que no vi ninguno, le voy a decir la verdad, porque estuve hoy trabajando, estuve en la calle recorriendo, estuve en Ezeiza, estuve ahora, vengo de Lanús, así que la verdad que no los escuché. Está difícil el conurbano. Por supuesto que sí, pero vos sabés, Rolando, que nosotros estamos caminando, dando la cara, hablando con los vecinos. ¿No tienen miedo a un voto bronca? Mira, yo te digo lo que yo percibo, y vos sabés que estuve en Ramos Mejía, estuve el otro día, el sábado, en Necochea, he recorrido primero y segundo cordón del conurbano, y lo que yo veo, te digo la verdad, es... Por supuesto, la gente tiene problemas, tiene dificultades, pero te dice algo, no queremos volver al pasado, no queremos eso más. Y sabemos que faltan muchas cosas, sabemos también que se están haciendo, porque cuando vos recorres, ves las obras que se hacen, la solución, por ejemplo, en Morón, a la cuenca de Boquerón, viste, a los vecinos que decían, mire, acá cada vez que llovía había 1,5 metros de agua. Fuimos... desde el 2009 al 2015, 4 veces a la Casa Rosada a anunciar esto, se habían hecho solamente 400 metros. Es que yo creo que la crítica mayor hoy, que puede llevar un cierto porcentaje de voto bronca, no está en la gestión, que yo creo que hay una gestión mucho más prolija. El problema está en que hubo un ajuste en los bolsillos para mucha gente. Bueno, y el cambio de modelo llevó que muchos perdieran y otros ganaran, y ganaran los poderosos. Yo te voy a decir una cosa, Rolando. La verdad es que cuando el gobierno asumió, el gobierno nacional se encontró con un desastre de todas las variables económicas. No había dólares en el Banco Central, teníamos el corralito, Argentina estaba peleada con el mundo. Bueno, toda esta situación... Está la impresión de que favorecieron a los ganadores. Las tarifas estaban sumamente retrasadas, porque yo le pregunto a cualquiera, la verdad que uno pagaba 30, 40 pesos de luz por bimestre y uno sentía un poquito hasta de vergüenza. Sí, pero Ocaña, discúlpeme, ¿no se fueron al otro extremo? Discúlpeme, ¿no se fueron al otro extremo? Déjeme terminar y yo después le contesto su pregunta. Adecuar todo esto a poner la economía argentina en un camino de crecimiento económico en serio, porque la verdad que por los atajos los argentinos a veces vivimos 3 o 4 años, 5, de crecimiento económico y luego de crecimiento y todos terminábamos peor de donde había empezado, como el juego de la oca, donde todos empezábamos más atrás del cero. Entonces, yo creo que el gobierno ha elegido un camino que es más largo, que es más difícil, pero creo que también es un crecimiento sostenido que ya se está dando en algunos sectores. ¿Qué opina de la deuda, Graciela? El campo, el tema automotor, sectores energéticos, y la verdad que la Argentina, al gobierno, a partir de estas medidas duras, también tomó una cantidad de medidas que tratan de favorecer a distintos sectores sociales, como el tema del monotributo, el tema del monotributo social, donde mucha gente que antes no cobraba la asignación por hijo, hoy la cobra, los monotributistas, que son más de 1 millón. Vos tenés... Lo que pasa es que eso te diría que es una medida kirchnerista para ampliar los planes. No, ¿por qué? ¿Por qué el hijo de un trabajador monotributista no tiene el mismo derecho de un trabajador activo de cobrar la asignación por hijo? ¿Por qué? ¿Porque tiene menos valor ese hijo? Lo que pasa es que lo que se verifica es que algunos despedidos terminan, salen del despido, siguen figurando en blanco porque se inscriben en el monotributo social. Se verá al final del camino, si no es una manera de maquillar el desempleo. Yo lo que te digo es que se han tomado medidas interesantes. También te puedo decir que había mucha gente que tenía, digamos, que trabajaba en negro y que viendo este beneficio se incorporó al sistema.
Y eso es bueno, no es algo malo. Y lo otro también es, en cuanto a las tarifas, 1 de cada 3 hogares está recibiendo la tarifa social en la Argentina, y eso también hay que decirlo. Ocaña, de las tarifas, precisamente le quería preguntar. No hay ningún tipo de duda, y creo que hay un consenso generalizado que las tarifas estaban cuasi regaladas en otro momento. Ahora, ¿no se fueron a otro extremo? Hoy están llegando facturas de gas en provincia de Buenos Aires, donde usted va a ser candidata, por 8.000 pesos, cuando en el mismo periodo, por el mismo nivel de consumo del año pasado, habían pagado 1.000. ¿No le parece que se fueron al otro extremo, se bandearon con el tema de las tarifas? Mire, yo creo que hay que analizar caso por caso. No sé cuál es el caso que usted plantea. Yo conozco muchos otros casos donde ha aumentado lo que estableció, que usted sabe, no llegaba, digamos, el tope que puso incluso la justicia. Graciela, usted hizo referencia a la economía y a la herencia, ¿no? Y que era una herencia muy mala. Y yo quería escuchar su opinión respecto al endeudamiento. 100.000 millones de dólares se endeudó en estos 16 meses el gobierno. Y eso hizo que haya más dólares en la reserva, pero resulta que es endeudamiento, mucho dinero. Y eso parece ser un camino muy fácil, pedir dinero prestado parece muy fácil. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo le quiero decir una cosa. ¿Y usted qué le parece cómo estaba la economía cuando este gobierno asumió? Y la verdad que del endeudamiento de $4 que se endeudó la Argentina, 3 fue para pagar deuda anterior, compromisos que había tomado el gobierno anterior. Entonces, esa es una realidad. Yo le voy a decir una cosa, yo dejé el equivalente a 1.000 millones de dólares en el PAMI, y vos lo sabés, Rolando, perfectamente, en el 2007, a fin del 2007. ¿Sabés dónde terminó toda esa plata? Totalmente devaluada, desajustada y en manos del Tesoro, que no se sabe para qué la gastó. Y el PAMI que lo dejaron con 8.000 millones de pesos de déficit. Yo no voy a defender al gobierno anterior, no hace falta que yo lo defienda, pero no es lo mismo emitir pesos que endeudar a todos los ciudadanos en 100 años en dólares, no es lo mismo. Por eso yo le quería preguntar cuál era la diferencia que usted hacía respecto a imprimir pesos y generar inflación a generar deuda en dólares hacia el futuro, mire, que nos llevó a algo así como el 2001. La inflación, usted lo sabe mejor que nadie porque usted es especialista en estos temas, digamos, yo no. No, porque usted hizo referencia a la herencia, por eso le pregunto. Usted sabe que la inflación, como se manejaba el gobierno anterior, y este año vamos a tener la menor inflación de los últimos 6 años, es decir, del 2010 para acá, el gobierno nos cobraba un impuesto a todos los argentinos, que era darle a la maquinita, entonces cada vez, digamos, había más inflación, y ese es un impuesto que no se cobra, digamos, no viene la boleta. Lo que pasa es que vos, es la plata que nos sacan todos los meses. Vos políticamente sos producto de un movimiento y de un momento histórico, que es el 2001, en el cual la principal bomba de tiempo que hizo estallar este país fue la deuda. Por supuesto, y vos sabés entonces, bien, ¿no te da miedo el endeudamiento? Es que yo creo, y todo el mundo, los economistas, no solamente en la Argentina, sino fuera, y economistas que no son oficialistas, digamos, por supuesto no estamos hablando de la banda de Kicillof y todo eso, te dice que la relación producto-deuda es bastante baja. Porque eso era cierto, porque se endeudaban acá y a partir de la inflación con la maquinita, ¿viste? Bueno. Graciela, gracias por venir, gracias por el debate. Gracias. Bueno, y espero que me invites para hablar de la provincia y lo que estamos haciendo. Te quedan tantos meses de campaña, vas a tener que venir. Hoy te llevó por delante debido. No, hoy la verdad así que hoy era monotema. El tema era muy fuerte. Así que gracias. Gracias. Si no tuviste respuesta a un accidente de tránsito, nosotros te recomendamos que vayas a ver a la gente de Life Group. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. Este camión lo han repartido todo ya. Cocinas y otros elementos.
pasa? No, como andaban sacando fotos por la duda. No estamos sacando, estamos filmando. No les gusta la presencia nuestra. Como más, mucho más. Acá hay colchones, Acá hay sillas. colchones, sí, sillas. No les... Buenos días, señor. Concejal de Frente Renovador. Hola. ¿Cómo le va? Tenemos, Buenos días, señor. tenemos una Concejal de denuncia Frente Renovador. Ustedes no son de acá, son trabajadores. De Nación. Ministerio de Desarrollo de Nación. ¿Y de la municipalidad quién te recibe? No, estamos con María Esther, del centro de referencia. Con María Esther Larregle, concejal. Sí. Van casa por casa, tienen un listado. Casa por casa. Bueno. ¿Ella anda con usted? ¿Está por acá, no? No, está en un reparto. Bueno, acá este está lleno, por lo visto todavía no han terminado de bajar, ¿no, Susana? No, Mirá acá las me ventanas. está... Mirá las ventanas. ¿Cómo se llama el asco? ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos criticado la costumbre de, en medio de la campaña electoral, que llegan los camiones con mercadería y reparten? ¿Cuántas veces se ha criticado al menemismo, al dualdismo, al kirchnerismo, a los partidos provinciales por hacer esto? Es más, el propio Cambiemos se jactaba de que llegaba para no hacer esto. Bueno, esto que ustedes están viendo no sucedió ni durante el menemismo, ni durante el dualdismo, ni durante el kirchnerismo, ni de ningún partido provincial. Son camiones, muchos camiones, ahora vamos a ver cuántos eran exactamente, del Ministerio de Acción Social de la Nación, vale decir, de esta gestión, ¿sí? Donde llegan al municipio de Dolores. Ustedes escuchaban ahí, los propios camioneros decían que eran para una concejal, María Esther Larregle. Yo la verdad que no conozco, no tengo ningún detalle sobre ella, pero quiero detenerme en esto. Camiones y camiones y camiones de mercadería con ventanas, heladeras, cocinas, colchones, para repartir, ¿para qué? Para ganar votos para las PASO, evidentemente. Si no, no se hacen en estos días, a estas horas y de esta manera. Ustedes dirán, bueno, ¿puede ser que sea acción social para los más necesitados? No. Hay otro video que en algún momento vamos a poder mostrar donde se ven que los camiones paran en casa de clase media a bajar heladeras, ventana, cocina y lo que sea. Uno de los camioneros dice que van casa por casa. O sea, que no van a alguien que realmente lo necesita porque hizo un pedido y están interviniendo sobre alguien que lo necesita. Vean, en este video se ve que los camiones no van precisamente a una villa de emergencia, en un barrio de clase media, repartiendo cosas. No tienen un listado. El propio camionero decía que van casa por casa. Este video fue filmado por dos concejales de la ciudad de Dolores, Ricardo Giglione y Susana Canepa. Les pedí que vengan para que me digan, un video es un video, pero pedí que vengan para que me cuenten más detalles de esto. Buenas noches. Hola Rolando, muchas gracias. ¿Qué es esto que acabamos de ver? Bueno, gracias por tu generosidad. Esto es clientelismo político, así se llama, en una ciudad como Dolores, a 200 kilómetros de Capital Federal. Según el responsable del área, repartir en los sectores más vulnerables. Yo no dudo que la gente tiene necesidades, pero no se repartió. Estamos en campaña electoral. Estamos en campaña electoral. ¿Cuántas veces todos nos hemos indignado por esto, no? Ni en sectores más vulnerables ni en una época en que tenga que repartirse. En realidad, se ha elegido por allí sectores carenciados, no vulnerables del todo, porque donde vos haces referencia es mi barrio, media cuadra de mi casa. Es media cuadra de mi casa. Claro, esa es la ventaja de estar en una ciudad pequeña, digamos, todo se sabe. Pero bueno, esto es el famoso clientelismo político que tanto se ocuparon de combatir del anterior gobierno y hoy seguimos haciendo lo mismo multiplicado por 3, porque llegaron 3 veces más camiones que antes. Esta concejal, María Esther Larregle, ¿quién es? ¿Es candidata ahora? Es una concejal que está ejerciendo un cargo, a su vez está trabajando... Es de Cambiemos, deduzco. Es de Cambiemos. O sea, pues, a ver, si fuera
cosa que necesita cualquiera de manera transversal, no irían para una concejal, muchachos. Esto es No, lo que no, revela no, el clientelismo para la Bruno, campaña. ¿me dejás dos datos? Primero, es un distrito gobernado por Cambiemos. Camilo Echarri. Sí, pero te puedo decir algo. Disculpe, Cambiemos y Ciolismo sí, anteriormente. el Tati Mekievi, exactamente. No, sí, y Echarri también. Bueno, No, pero Echevarren. Yo quería agregar este dato. En la ciudad de La Plata, en una campaña electoral similar a esto, camiones iguales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que manejaba Alicia Kirchner a través de Carlos Castañeto entregaban lavarropas a cambio de votos. Se inició un proceso judicial que estuvo abierto hasta hace muy poco tiempo por el juez federal Ercolini. Después lo cerraron y fue sobreseído Castañeto y Alicia Kirchner. Digamos, no es un dato menor. Y esto aparentemente es lo mismo. Es el mismo sistema. Exactamente. Es el mismo sistema. ¿Puedo agregar algo? Sí. Yo digo, no hemos cambiado nada. Los pueblos del interior, yo hablaba con una señorita de tu producción y le decía el otro día, ¿ustedes quieren ver patrones? No vayan al conurbano, vengan a Dolores. Vengan a los pueblos del interior. Miren los intendentes que tienen 1.200 empleados en una ciudad de 30.000 habitantes que te aseguran 5.000 votos. Te ganan la elección. Te traen a Luis Fonsi cuando hay carencia, hay vulnerabilidad, y me traes a Luis Fonsi el 21 de agosto que te gastabas... ¿Luis Fonsi va a tocar en Dolores? En Dolores, 20, 25 millones de pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Como parte de la campaña, creen ustedes? No, Es que habla la dama, compañero, pero... Es un acto, festejamos los 200 años en Dolores y no se festeja repartiendo entre los más necesitados, sino un acto masivo de gente que va a ir a ver a Luis Fonsi totalmente gratis. Los concejales pedimos una y otra vez los contratos, no se nos muestran los contratos. El 9 de julio lo tuvimos... ¿Cuánto le van a pagar, se sabe? No tenemos idea. Se habla de 20 millones de pesos. Se habla de un ingreso de gente de 20.000 siempre antes de la campaña. Siempre por supuesto. ¿Sigue estando a la entrada de Dolores el cartel que dice Primer Pueblo Patria? Somos el primer pueblo patria. 200 años con Luis Fonsi van a festejar. Exacto, y el 9 de julio lo festejamos con Abel Despacito, Espósito, no sea amargo. No, ¿quiere? yo digo, gastemos 20 millones de pesos en una charla de historia de nuestro país. Nosotros somos una ciudad rica 20 millones de pesos le sobra guita para no charla de historia, amigo. Para enseñarle a todo el país. Claro. Pero yo te pregunto, en vez de repartir el acta de Monsalvo a la gente, que fue el acta que se firmó en 1817, lo traemos a Luis Fonsi, pobre Luis Fonsi, que no tiene nada que ver con lo que el intendente hace con nuestros fondos. ¿Sí? Porque convengamos que en la provincia de Buenos Aires... ¿Pero eso no lo paga la provincia? No, lo paga el municipio. ¿El municipio? El municipio. Entonces, yo te quiero decir algo más. Disculpame, vos, yo me apasiona y me olvido, que tengo una compañera, perdón. No tenemos legalidad, no hay transparencia, no hay publicidad de los actos de gobierno. ¿Cómo yo como concejal tengo que andar rogando, por favor, que me muestren el contrato de Luis Fonsi? Por favor. Y la materia fecal sale por los caños de Dolores a 8 cuadras del centro. Y me gasto 20 millones de un tipo cuando con 8 hago una planta local nueva. ¿Quiénes son los que reciben estas heladeras, estos colchones? No, son vecinos de la ciudad, los cuales... ¿Pero qué, para fidelizar el voto? Seguro. Convengamos que es posible, sí, no podemos asegurarlo, pero sí sabemos que hay muchas necesidades que en las periferias están pasando la mala, hay muchos chiquitos que no tienen a veces leche, Acción Social no trabaja como corresponde y Desarrollo Social, si está haciendo un buen trabajo, debería llegar en su momento, no unos días antes de las elecciones. Pero Dolores no es un lugar privilegiado en el derecho que está en el campo y el campo le va bien ahora, digo, económicamente no lo aprovechan esto. Rodolfo, Dolores es una ciudad que no tiene campos productivos para cereal, sí para ganadería, ¿no? Pero somos una ciudad que en un momento decíamos que era la pequeña La Plata por la cantidad de empleos administrativos que teníamos. Poder Judicial, Juzgado Federal, cárcel. Cárcel y 1.400 o 1.200 empleados en una municipalidad en una ciudad de 30.000 habitantes. Ahí está la mayor fábrica sin humo que tenemos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Van a hacer algún tipo de denuncia? Nosotros ¿O está dentro de lo legal? Esto es inmoral. Si vos me pedís a mí un concepto, esto es una inmoralidad. Porque seguramente va a aparecer un contrato en Nación, van a aparecer todo justificado. Pero esto es inmoral. Esto es inmoral por el manejo que se hace con la gente de más escasos recursos, burlándose de su dignidad y captándole el voto. ¿Me das? Votame. ¿Te doy? Votame. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hoy el debate en diputados que terminó con la votación que permitió zafar a Julio De Vido, que seguirá siendo diputado, tuvo dos momentos principales, justamente. Uno de ellos cuando habló De Vido y de alguna manera dijo,
quiénes estaban por arriba de él y quiénes se beneficiaron del esquema de obras públicas. Y el otro fue el momento acusatorio de Elisa Carrió. Quiero que todos sepan con claridad, que me he presentado ante cada requerimiento de la justicia y que nunca me amparé en fuero parlamentario alguno. Cuando fue la cuestión de los allanamientos, simplemente fue una aclaración al juez actuante, que en aquel momento era un juez probo y ahora es un juez K, porque le rebota toda la operación que llevó adelante el fiscal Stornelli. Todas las herramientas de gestión que elaboramos jamás me amparé en mis fueros parlamentarios, esto lo puede atestiguar la presidencia de la Cámara. Y la culpa no es de Cambiemos si es débil. La responsabilidad la tiene también aquella parte del pueblo de la nación que sabiendo que le roban vota ladrones. Y de eso no me voy a hacer cargo. Muy bien. Pero estamos siendo investigados, ¿eh? A mí me hacen las denuncias falsas, la cosa es que yo investigame hasta el final, querido, que vos no podés explicar la entrega de YPF, de un patrimonio nacional, y le otorgaste inmunidad a los españoles. Bueno, esto es lo que pasó en diputados, y hay que entender siempre, yo sé que es un poco difícil hacer la distinción, porque hay que meterse un poquito en el detalle de las cosas, que una cosa son las condenas políticas, lo que se buscaba en este caso era una expulsión de la Cámara de Diputados como parte del cuerpo político, y otra cosa son las causas judiciales. Con fueros o sin fueros, las causas judiciales contra debido continúan. Está elevada a juicio oral la causa por la tragedia de Once y tiene varios procesamientos. Uno en la megacausa de obra pública que tiene el juez Ercolini, que lleva también a Lázaro Báez y a la manera en que se construyeron o mal construyeron autopistas, sobre todo en Santa Cruz. Otra que lleva a Río Turbio, la manera en que se gastó la plata para hacer una central termoeléctrica que nunca funcionó y un tren que tampoco funcionó nunca. Y otra, que para mí es la más interesante, que no se sabe demasiado, pero el informe habla de 15.000 millones de dólares, que tiene que ver, Néstor, con lo que se llaman los buques metaneros o los buques de gas licuado, que traían gas licuado para regasificarlo acá, inyectarlo en las usinas y con eso hacer electricidad en tiempos de penuria eléctrica en la Argentina. Rolando, la causa es la 10.456 del 2014. La carátula es debido Julio y otros sobre asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales. Y la denunciaron, básicamente, en el año 2014, tres personajes que están muy vinculados con el actual gobierno, Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso. ¿Qué es lo que denunciaron? Que a partir de que el comienzo, los albores de la crisis energética en 2008, la Argentina comenzó a importar buques con gas. Ese es el famoso gas que se ponía en la boca de pozo. Hay dos formas de poner el gas: extraerlo y ponerlo en la tubería que recorra todo el país, o importarlo y ponerlo en la tubería para que se distribuya de la misma manera. Se importaron aproximadamente 500 de esos buques. El gas se mide de la misma manera que la leche se mide en litros y el azúcar se mide en kilos. El gas se mide en una unidad que se llama BTU. Las BTU, el millón de BTU de gas se cotiza actualmente. El gobierno lo compra entre 7 y 8 dólares. Hubo un escándalo por esto porque Bolivia se lo vendía a la Argentina a fines de 2015 a entre 3 y 4 dólares. En estos buques que venían buena parte de ellos de Rusia, algunos de ellos de otros lugares de Europa, el millón de BTU estaba a 17 dólares, es decir, a entre 3 y 5 veces más de lo que se pagaba habitualmente en el mercado. Esto es lo que se está investigando y la defraudación que supone el juez Claudio Bonadío, es él quien tiene la causa, que pudo haberse originado a partir del pago de sobreprecio en la importación de gas, ronda, lo decías Rolando, en los 15.000 millones de dólares. Hay algunos detalles interesantes también en esa causa, que tiene que ver, por ejemplo, que son más fáciles de entender. Meter un barco en el puerto, amarrar el barco al puerto, cuesta en Ingeniero White, en Bahía Blanca, cuesta entre 60.000 y 450.000 dólares. Esto es lo que costaba para la Argentina, estos buques que llegaban. En Rotterdam, en Holanda,
solamente se pagaba 150.000. Había unos sobreprecios que triplicaban. Después había otro detalle mucho más picaresco, como que dibujaban los remolcadores, ¿sí? Si un barco necesitaba 2, 3 remolcadores, ellos ponían que hacían falta 5 remolcadores y ahí entraban los remolcadores y facturaban y facturaban y facturaban. Por eso, atención, porque esa es una causa que va a ir contra una empresa medio fantasmal que era la empresa Enarsa, que era la empresa de energía en la Argentina, que era la que ordenaba estas compras de gas. ¿En qué, ustedes por qué tal vez recuerdan la empresa Enarsa? Porque el titular de Enarsa era uno de los que venía en aquel avioncito que traía al venezolano Antonini Wilson y su valija de $800.000. Después todo eso quedó en la nada en la justicia argentina. Pero esa empresa Enarsa, su titular, son los que en algún momento van a tener que responder por estos buques de gas licuado. Por eso les digo, la cuestión política por ahora está cerrada en diputados, pero queda todo lo judicial, porque hasta ahora las causas judiciales contra Debido siguieron avanzando, Néstor. Hay 2 datos adicionales. Los cargamentos, los buques llegaban básicamente a partir del puerto de Escobar y del puerto de Bahía Blanca. Es allí donde vos mencionabas que había solo 3 buques, pero se facturaba por 5. Y la otra cosa llamativa es la lista, porque en la lista de los imputados figura, por supuesto, Julio Debido, pero también figura Roberto Barata, Daniel Cameron. Y recordás que decíamos que la denuncia fue hecha en 2014 por Pinedo, Bullrich y por Laura Alonso. Bueno, en la denuncia también figura el que era el CEO de YPF estatal, Miguel Galucho, quien fue confirmado al frente de YPF por un corto periodo después de la llegada de Cambiemos al gobierno. Una cosa es lo que cuesta el gas o lo que cuesta el gas por corrupción, pero el gas se convirtió en un tema a partir de los aumentos de tarifas cuando cambió el gobierno. Y entonces muchas empresas, muchas pymes empezaron a decir, sí, está bien, ok, muy lindo, con las tarifas aquellas eran baratas, pero ahora la cosa pasó para el otro lado y las tarifas de gas nos están doliendo. Muchas empresas en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, están mirando con mucho dolor la factura de luz, la factura de gas, la factura de ABL también. Todo esto se lo voy a facturar a Andy Freire, que es precandidato a legislador por Vamos Juntos en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es un lugar privilegiado para tener una pyme creativa, pero las facturas empiezan a doler. Sí, es un lugar privilegiado, pero igual tenemos muchísimos desafíos y hay que reconocerlos. O sea, es que hay 2 datos interesantes de lo que es el mundo emprendedor en la Argentina, que es un estudio que se hace en 170 países y que lo que nos dice es que la Argentina, y en particular la ciudad de Buenos Aires, está entre los 5 países más emprendedores del mundo. Cuando vos mirás el porcentaje de la población económicamente activa que se dedica a emprender... El famoso ingenio criollo. El famoso ingenio que viene de nuestros abuelos que vinieron y se hicieron planchadoras y se hicieron emprendedores medio a la fuerza. Bueno, ese espíritu está muy presente en la Argentina y en particular en la ciudad de Buenos Aires. Entonces la buena noticia es que estamos entre los 5 mejores países del mundo. Pese a la tarifa. En espíritu emprendedor. Ahora el problema, ahora te doy la mala noticia, es que estamos entre los 5 peores del mundo. ¿En qué? En la tasa de supervivencia al 4º año de vida. Cuando se mide un emprendedor, se dice si superó el cuarto año de vida, ya es un emprendedor que está establecido. Bueno, estamos entre los 5 peores países del mundo. Y esto es algo histórico, con lo cual tenemos un enorme desafío. El problema es el 4º año. El problema es como el 7º año para los matrimonios, digamos. Algo parecido. El problema es que nos falta desarrollar herramientas, nos falta desarrollar un escenario de estabilidad, nos falta formar y capacitar y educar para que la gente pueda emprender mejor. Y la verdad que nos falta también cambiar un montón de cosas que tienen que ver con la estructura impositiva, por eso se aprobó la ley de emprendedores, la ley de pymes. Hay un contrasentido en el gobierno que dice, bueno, hay que bajar los impuestos, pero al mismo tiempo te sacuden con las tarifas. A ver, pero se está reordenando todo el sistema para la pyme. Es un proceso lento, pero vamos avanzando en la dirección correcta. Las tarifas, así como decíamos que la tarifa no podía ser baja para alguien que estaba en su casa y que pagaba 30, 40 pesos, bueno, también de alguna manera aplica para las pymes. Ahora, por otro lado, la ley, por ejemplo, la ley de pymes que se aprobó, permite que vos pagues el IVA a 90 días y no a 30 días. Era una situación que era ridícula, que era que yo te vendía a vos a 60 días y a los 30 días tenía que pagar el IVA que todavía no había cobrado. Ni lo ibas a cobrar. Y tal vez ni lo iba a cobrar. Entonces, de alguna manera estamos reordenando y poniendo todo en su lugar, que es ayudar a las pymes a que les vaya mejor, ayudar a los emprendedores a que no tengan que estar sufriendo porque tardan 75 días en abrir una empresa. Yo quiero emprender, quiero armar un proyecto.
¿Por qué tengo que estar 75 días y 14 documentos en oficinas distintas para armar mi proyecto? Ya bastante difícil es emprender como para que encima me la hagan tan difícil. Entonces, yo siento que estamos ordenando cosas y de a poco vamos en la dirección correcta. Creo que el espíritu emprendedor que tenemos es la materia prima más difícil y la tenemos, con lo cual... Hay desde el gobierno una mirada que prefiere, te lo voy a decir muy simplificado, pero creo que me vas a entender, prefiere una empresa de informática a una fábrica de zapatos. Por aquello que agrega más valor y los zapatos se pueden comprar afuera más baratos. No, te diría que hay, si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, que es mi mundo y por el cual soy candidato, te diría que hay dos características. Lo primero es la ciudad de Buenos Aires es una capital del talento, sobre todo de las industrias creativas. Tenemos el distrito audiovisual, que es donde estamos ahora, el distrito tecnológico, el distrito de las artes, el distrito del diseño, que son todas industrias que tienen que ver más con la creatividad. El turismo también es una industria muy importante. Entonces nosotros miramos... Y las fábricas tradicionales se han ido corriendo por contaminación, por costos, porque los vecinos puteaban. Por costos, etcétera. Pero la verdad es que hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene un talento creativo muy, muy importante que queremos potenciar. Hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, en el mundo del turismo, 1 millón de pesos de facturación generada en la industria del turismo genera 3 empleos directos. Mientras que en la vos sos responsable del turismo en Buenos Aires. Sí. ¿No te mata el dólar tal como está? ¿Para atraer gente? Mira, el dólar es un desafío. No te voy a negar que el dólar es un desafío. Pero así todo... Acabamos de cumplir nuestro 9º mes consecutivo de crecimiento respecto al mismo mes del año anterior en turistas internacionales. Entonces, de vuelta, es una buena y una mala. La buena que te doy es que 9 meses sostenidos de crecimiento respecto al mismo mes del año anterior en turismo internacional. La mala noticia... ¿Alguien sigue viniendo? No, siguen viniendo y vienen más. Después de 17 meses de caída sostenida, 9 meses positivos. Ahora... Te doy la mala noticia ahora o el desafío, que es hace 5 años a Lima, en Perú, iban 2 millones de turistas internacionales, igual que en Buenos Aires, que iban 2 millones. Ahora acá vienen 2.2 o 2.3 millones y a Lima van 5 millones. Epa. De los cuales solo la mitad, antes el 80% iba a Lima para ir a Machu Picchu, ahora solo la mitad va a Lima para ir a Machu Picchu y la otra mitad va a conocer Lima, a disfrutar de la gastronomía. Entonces, tenemos un enorme desafío que tiene que ver con reconectarnos con el mundo, con un montón de cosas que van a hacer que tengamos más turistas. Y lo interesante del turismo, en particular como industria, hablando del desarrollo de la industria, es que es empleo directo. Es empleo directo para la gente. Hay 190.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires que viven del turismo y lo que genera es empleos duraderos que se sostienen en el tiempo. Con lo cual... Empleos y divisas. Empleos y divisas, porque el beneficio es doble. Empleos y divisas. Sí, Juan. No, yo le quería preguntar a Andy, porque lo escuchaba atentamente respecto de la pyme, la industria nacional. Yo creo y estoy seguro que la industria es la base del crecimiento y del desarrollo. La pregunta era, ¿no creés vos que con energía barata se puede desarrollar la industria? Sobre todo ahora se nota claramente que la industria la está pasando muy mal y tiene que ver con las tarifas, con el gas, con la luz. ¿Vos no creés que debemos subsidiar un poco más con energía a la industria para que se desarrolle? Mira, la paradoja es que aún con las tarifas actuales, que son más altas que las que teníamos, se sigue subsidiando enormemente a la energía. Lo que creo que tenemos que hacer es pensar al futuro. A mí una de las cosas que me gusta, sobre todo el mundo del futuro, que es un mundo que lo estudio mucho, que tiene que ver con lo que viene, es más que preguntarnos qué trenes nos perdimos, lo que tenemos que preguntarnos es qué trenes están por venir y cómo nos aseguramos... O sea, vos pensás que hay atajos tecnológicos que se pueden tomar. Yo lo que digo, las energías alternativas son la manera de solucionar este dilema y este desafío. Tenemos que apostar... Que dicho sea de paso, a las cuales siempre debido se opuso. Fíjate que durante el kirchnerismo prosperó la energía atómica, prosperó las energías tradicionales, pero casi no hubo desarrollo de energía eólica de paneles solares. Pero aparte somos una potencia mundial en todo lo que tiene que ver... Sí, algo que tenemos viento y sol. Pero viento y sol, pero hay zonas en el norte y en el sur donde somos potencia eólica en el sur, potencia solar en el norte. Digo, para mí, la oportunidad que la tecnología está generando en el cambio disruptivo que está ocurriendo en el mundo en un montón de áreas, desde los autos autónomos hasta las energías alternativas, tenemos un enorme Pero ¿cómo combinar ese mundo del siglo XXI con el mundo del conurbano, cruzar la General Paz? Hay gente que casi vive en el 19 cartoneando. Totalmente, hay que hacerlo y ese es el desafío. La manera de hacerlo es no olvidarnos de los no llegaron ni a la industrialización. No olvidarnos de los que viven en el siglo XIX. Te lo digo, para mí un ejemplo... Hablando de la Ciudad de Buenos Aires, Andy, fue el proceso de los manteros, por ejemplo. Andy, claramente la industria textil, la industria del zapato están viviendo en el siglo XIX no, ellos son el 20, es industria. Bueno, imagínate, hoy están cerrando porque les llega la factura de luz, la factura de gas, tienen que echar gente y eso es una realidad. Creo que no estamos pensando en la transición
de hoy de la industria textil a lo que vos decís de energías alternativas. No, mira, yo creo que sí le estamos pensando. Personalmente tuve varias reuniones con las cámaras de confeccionistas textiles y lo que estamos viendo justamente es cómo poder desarrollar polos que generen eficiencia alrededor de la industria textil. Yo contaba el ejemplo de los manteros del 11 porque para mí es muy ilustrativo de esta metáfora que estamos discutiendo. Nosotros, Horacio como jefe de gobierno tomó la decisión tajante de que no podía haber más 1.200 manteros usurpando el espacio público que nos pertenece a todos. Y después de muchos años donde esa gente usurpaba el espacio público, se decidió poner fin a esa situación. Ahora, lo que se decidió hacer fue proponerles a los manteros que querían vivir en la legalidad, que pudieran entrar a la legalidad. ¿Cómo? Ofreciéndoles un monotributo social, ofreciéndoles una cuenta en el banco para que pudieran operar. ¿Funcionó o huyeron? ¿Cuál es el saldo de todo eso? Bueno, lo que hubo gente que quería estar en la ilegalidad y que no le interesó en ningún momento ninguna propuesta de formar parte del sistema. Ahora, lo más interesante es que de los 900 que empezaron el curso que daba la CAME durante 2 meses para formarte en aprender cómo estar dentro del sistema, la gran mayoría de ellos terminaron el curso. Yo fui en las últimas etapas del curso y yo me imaginé, te confieso que al principio dije, man, no va a quedar nadie. No, la gran mayoría terminó el curso, la gran mayoría se están reinsertando en predios que están dentro de la legalidad con su monotributo social, aprendiendo a pasar una tarjeta de internet por el celular. Entonces, eso para mí es la metáfora de lo que tenemos que hacer para integrar el siglo XIX con el siglo XXI. Que es preocuparnos por aquellos que están fuera del sistema, y te pongo el ejemplo de los manteros como el extremo de alguien que está en la ilegalidad hace 10 años manteniendo a su familia, y que tenemos que entender que eso ocurre, pero al mismo tiempo pensar en el siglo XXI, porque si no nos vamos a quedar en el siglo XIX. Inti. A ver, Andy, yo algo que quiero rescatar es tu figura como una persona que viniendo del mundo de los emprendedores y teniendo muy resuelto 5, 10, 15, 20 actividades potencialmente, decide entrar en la función pública, que me parece que es muy interesante, digamos, es un fenómeno que los que más o menos te seguimos lo conocemos muy bien. Yo eso lo rescato profundamente. Ahora, me cuesta mucho entender lo siguiente, que es, vos tenés un gobierno que por un lado invita a uno de los mayores referentes del emprendedurismo a trabajar adentro del gobierno, y por el otro lado, en áreas tan críticas como financiar agua potable, cloaca y vivienda, no innova en nada, ¿sí? Hay una cruda realidad que es, hay empresas en la Argentina que invirtieron, por ejemplo, una planta de 12 millones de dólares para hacer paredes de poliuretano expandido maravillosas, que cuando un laboratorio tiene que hacer una planta logística, mantenerla, digamos, regulada en cuanto a temperatura, humedad, lo usa. Cuando un supermercado quiere hacer un mega, digamos, un emprendimiento comercial de 20.000 metros cuadrados, lo usa. Es genial, es barato, es rápido, es buenísimo, le sirve a todo el mundo. Cuando se arma un plan de vivienda social y una vivienda puede costar los 30.000 dólares que un laburante puede costar, viene un burócrata del Estado que le va la doble R, es burócrata en serio, es bestia, y te dice no se puede usar. ¿Cómo es entrar al Estado a innovar y encontrarte con una burocracia llena de locos que viven, digamos, ellos bárbaros y te mantienen al pueblo, como decía Rolando, en el siglo XVIII? ¿Cómo lo vivís vos? O sea, ¿cómo es la pelea contra la burocracia? Mira, a ver, yo descubrí, y fue una de mis grandes sorpresas positivas de haber entrado a la función pública, que hay 10% de los empleados públicos que no se motivan con nada. Hay 10% que se automotivan en cualquier escenario, y el 80% del medio se motiva o no se motiva dependiendo del liderazgo y del desafío que uno les presente. Entonces, lo que yo estoy viendo, debe haber 3.000 personas en el ministerio que yo estoy a cargo y somos 130.000 personas en el gobierno de la ciudad, es que hay mucha gente que sí tiene vocación de innovar. Y creo que parte del desafío y parte de la razón por la que Horacio tomó la decisión de crear un ministerio de innovación por primera vez en la historia de la ciudad. No había habido un ministerio de innovación, sí había habido modernización, pero no innovación como concepto, es justamente para tratar de promover esa innovación y nuevas maneras de pensar. Pero un cachito, vamos a ir a una pausa. Enseguida me vas a decir que innovaron, pero después de la pausa, así volvemos. Seguimos con Andy Freire, precandidato a legislador por Vamos Juntos en la ciudad de Buenos Aires. Y también lo tengo Juan Enrique, que viene insistiendo. Él dice que me va a demostrar el teorema del dólar. Vale decir, cómo el dólar pasa a precios, vale decir, cómo va a terminar impactando en la inflación. ¿Es para temblar o no? ¿Sabés, Rolo, que la pregunta del día, ¿no? Hoy el dólar volvió a subir, estaba muy inestable, 17,76 cerró.
y bueno, tiene una tendencia alcista. Nadie puede saber cuál es el techo y ya se supone que el piso es 17,50. Y la pregunta que se hacen todos, que me acabas de hacer vos, es si eso se pasa a precios. Y sabés que hay muchas teorías y hay un enfoque que es el enfoque de la absorción. Cuando una economía tiene una alta demanda, o sea, que la gente consume mucho, que consume todo lo que produce y que no exporta, ahí es cuando el aumento de la cotización del dólar se pasa a precios. Y esto es una teoría de un economista que se llama Sidney Alexander, que descubrió por qué él analizaba las devaluaciones y las inflaciones en los países. Y eso tiene que ver con un dato que se conoció en estos días. Argentina está consumiendo todo, no exporta. Y lo peor, que importa mucho más. Viste que se conoció que tenemos déficit en la balanza comercial en 2.500 millones de dólares en el primer semestre. Y eso muestra claramente que dependemos del dólar porque aumentó la importación de autos en un 40%. Ahí lo tenemos a rayo. Aumentó la importación de combustible en un 18%. Aumentó la importación de... O sea, vos me querés decir que va a subir el precio de los autos. Claro, va a subir el precio de los combustibles. De todo lo que dependa del dólar, te lo estoy mostrando claramente, y sobre todo cuando el argentino consume todo esto, que no estamos técnicamente en recesión, va a aumentar el precio de estos bienes por lo menos. Y mira esto, bienes de consumo, estamos hablando, Rolo, que aumentó un 16% la importación de bienes de consumo, alimentos. Y después, ¿por qué va a aumentar? Pero eso, si se ponen más caros las cosas importadas, la gente no los comprará. Bueno, ahí veremos. Pero mirá por qué va a seguir aumentando todo. O sea, se va a trasladar esta cotización del dólar a precios. Mirá esto. Transporte, costo de logística. 10,1% es en el costo de logística, es el combustible. Y claramente, el último aumento que fue a principio de mes, que llevó la nafta super a 19,80, acá el dólar estaba a 16 pesos con 30. O sea, claramente la nafta va a aumentar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Energía firmó con las petroleras que cada vez que aumente el crudo, cada vez que aumente los biocombustibles o cada vez que aumente el dólar, este precio va a aumentar, va a arrastrar a este precio. Y ya te mostré recién, ¿no? Que se aumentó un 18% la importación de combustibles. A la larga o a la corta, sube el dólar, suben los precios, Rolón. ¿Qué impuestos se podrían bajar a las empresas? Porque este es el gran debate que viene, la reforma impositiva. Yo te diría, en principio... todo lo que tiene que ver con las pymes y los emprendedores en su primera etapa. O sea, en el fondo lo que vos querés como Estado es que las pymes y los emprendedores crezcan y hagan la torta tan grande que vos, que en el momento en el que sos un socio, entre comillas, del emprendedor, después del 4.º año de vida que hablábamos de la tasa de supervivencia, que en ese momento la torta que el emprendedor tiene bajo administración sea mucho más grande. Si vos empezás de entrada a decirle, bueno, sí, se lo agarra el cuello. Yo te cobro el IVA, te cobro las cargas sociales, te cobro... Pero hay una manera pasiva de hacerlo. O sea, en la práctica, hoy por hoy, tenés el IVA, tenés ingreso bruto, bueno, tenés ganancia. Lo que creo que está claro es que, digamos, con posterioridad a esta elección va a haber un replanteo profundo de todo el esquema impositivo, pensando realmente en cómo ayudar a los que menos tienen y cómo ayudar a los emprendedores. Yo creo que esas van a ser las dos premisas del presidente, pensando en lo que viene para adelante, ¿no? Que es cómo poder ayudar a que tengamos ese envión extra repensando el esquema impositivo. ¿Qué modelo de desarrollo de pymes de un país te gusta a vos? ¿Qué caso estás siguiendo? Mira, ¿Qué experiencia pensás que se puede aplicar acá? Mira, sigo mucho lo que se hizo en Israel y te cuento por qué. Israel propuso un esquema que fue invitar al sector privado a invertir en apoyar a emprendedores, pero con una premisa que les dijo: el Estado va a invertir pasivamente recursos financieros y ustedes pueden recomprar la parte del Estado en el tiempo a partir de que los proyectos les vaya bien. De alguna manera como que le dio un extra empuje a esos inversores privados. Y esos inversores privados... O sea, el Estado desarrolla y después revende. El Estado ni siquiera desarrolla, el Estado acompaña a los privados. Acompaña con plata y después revende. Claro, y después le da la opción de que recompren. 9 de los 10 fondos que se crearon, el programa IOSMA se llamó así en Israel, fue recomprado por los inversores originales. Lo que generó es un ecosistema emprendedor impresionante. La cantidad de empresas que te puedo decir, Waze, el que usamos todos para ver cómo llegar a tiempo de un lugar al otro, un montón de compañías fueron creadas en Israel en un lugar donde no había un gran ecosistema emprendedor y donde a partir de repensar cómo fomentar y dar un gran impulso al mundo emprendedor se hicieron cosas increíbles. Con lo cual tenemos que ir así y tenemos una esencia en espíritu emprendedor parecida. Israel también tiene como esta gran tasa de espíritu emprendedor, pero tiene una tasa de éxito mucho mayor. Así que tenemos que mejorar. Sí, Inti. A ver,
¿Qué dificultad hay para que cuando uno va a un cajero automático y tiene 1, alquileres, 2, telefonía, 3, ¿viste las 8 categorías de transferencia que tenés o 9 de acuerdo a la red, tengas una décima para pagarle una locación de servicios a un cartonero que te pinta una pared? Yo te voy a decir lo que siento realmente. Pasaron 2 años de un gobierno de Cambiemos. El otro día escuché un chiste que es que era el gobierno de Continuemos. Me asustó, porque a mí me parece que había un montón de cosas que hay que cambiar en serio. Y vuelvo un poco a lo mismo. O sea, uno a vos te percibe como el que quiere cambiar. Ahora, no se percibe al gobierno como al que quiere cambiar. El titular de la política de tierras durante prácticamente todo el kirchnerismo fue Luis Delía. Nos dejó con 4.500 villas y asentamientos. Todos los que trabajamos el tema de villas y asentamientos sabíamos que teníamos más de 2.000. Llega Mario Quintana, un tipo brillante a la jefatura de gabinete, y en lugar de mandar rápidamente un programa para crear un fideicomiso al costo en cada barrio y urbanizarlo con la guita de la gente, contratando de maneras muy sencillas, digamos, sencillísimas, ¿sí? Locación de servicio de cualquier laburante de la zona, se toma 2 años para hacer un censo y llegar a la conclusión de que hay 4.500 asentamientos. Porque sí que la cosa va lenta. Yo lo que digo es, un montón de personas que entendemos bastante, saludamos profundamente que hay una profesionalización y que hay personas como vos, que no sos el único, porque no sos el único integrante del gobierno que tiene ese perfil, No, para nada. que claramente se manifiestan en función de... Ahora, repito, en cuestiones tan básicas como, che, a ver, que un laburante que hace una locación de servicio es un desocupado, pueda cobrar por una transferencia, que el tipo que le garpa para pagarle 1.000 pague 1.300, la FIP agarre 30 o el 30% y se lo mande a quien sea. Pero Andy, perdóname, es como una pavada, se resuelve en 3 días. Mira, yo te separaría lo que es la nación de la ciudad. Y me parece que es lindo el contraste para ver también las distintas etapas evolutivas en las que está uno y otro distrito. O sea, la nación era un avión que no sabíamos si estaba a 5 metros de altura del piso, a 1.000 metros de altura del piso y si iba en dirección ascendente o descendente. O sea, esa era la situación que teníamos. Pero con lo sabíamos que teníamos 4.000. Escúchame, a ver. Pero en realmente el yo creo que era inevitable poder reconstruir un tablero de control, entender dónde estábamos, entender los números, entender dónde estaban las cosas. Yo te digo, yo he recorrido oficinas públicas del gobierno nacional donde llegaba, no había computadoras, no había teléfono, no había aire acondicionado. O sea, esa era la situación. O sea, vos llegabas y decías, perdón, ¿cómo trabajan acá? Era enero, fui a visitar amigos míos. No, el aire acondicionado se lo llevaron. Y el teléfono, no sé, nunca hubo. Pero ¿cómo no había teléfono? ¿Cómo hablaban? Pará, te hago una pregunta. Entonces, ¿pueden tomar un compromiso de realmente mayor déjame mostrarte el ejemplo de la ciudad. Pero hablemos de la ciudad, porque en la ciudad es donde uno puede de alguna manera imaginarse lo que va a pasar en cada uno de los distritos de Cambiemos si le damos el suficiente tiempo. O sea, vos pensás que hoy, después de 9 años y medio, en la Ciudad de Buenos Aires se ha hecho enormes progresos. De hecho, la imagen de la gestión de Horacio es una imagen que tiene mucha aceptación, lo cual no quiere decir que no haya cosas para mejorar, pero mucha aceptación, después de 9 años y medio de gestión. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque se sentaron las bases para un crecimiento sostenido y un trabajo sostenido. Hablando de villas, por ejemplo, digamos, en la legislatura se aprobó la urbanización de Fraga, de la Villa 20, de Rodrigo Bueno, del barrio 31, y son procesos que están ocurriendo con una velocidad impresionante. Realmente lo que se está haciendo, cuando vos vas a ver, es un proceso de integración que no solo es urbano, que también es social, que también es económico, donde estamos trabajando todos los ministerios para ver cómo hacer ese proceso de integración y de urbanización, pero sobre todo de integración de las villas. Te doy un ejemplo, en el mundo emprendedor estamos trabajando con más de 2.000 emprendedores en zonas vulnerables, en ponerles un mentor que dona 3 horas de su tiempo por mes para ayudar a ese emprendedor a que le pueda ir bien y pueda desarrollar su negocio afuera de la villa en la que vive. Entonces, cuando vos ves a José Luis, que es un famoso cocinero de la 31, que tiene el restaurante Las Palmeras, lo que le pusimos fue un experto que tiene una aplicación para chefs a domicilio. Muy bueno, ese lo quiero conocer, Pero por Andy. eso, hay mucho de eso. Entonces, tenemos que seguir confiando que eso que hoy se ve en la ciudad, que muchos vienen, visitan y dicen qué impresionante lo que se hace en la ciudad, es lo que viene para la provincia, es lo que viene para el país, y lo que hay que seguir es apostando al cambio. Gracias por venir. Gracias a vos. Vamos a volver sobre el tema debido, porque zafó de la sanción en diputados, le quedan los problemas legales, un par de cosas que no te contaron sobre debido.
Julio De Vido dirigió el Ministerio de Planificación Federal desde el primer día de la presidencia de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, hasta el último día de Cristina Fernández, el 27 de diciembre de 2015. Es uno de los funcionarios más fieles que tuvieron Néstor y Cristina y el más cuestionado por casos de corrupción. Tiene 5 procesamientos y más de 20 imputaciones. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, a Germán Vinelo, a Edgardo Bertolozzi, a mi mano derecha en materia de obras públicas, que es José López, que también trabajando todos en equipo hicieron posible que hoy estemos entregando esta llave. El fiscal Guillermo Marijuán lo imputó por presunto lavado de dinero en la causa conocida como Ruta del Dinero K. En esta mesa, por ejemplo, hay 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Los traen en bolsos. Y fíjense, son tan pesados, están tan llenos de billetes que los terminan arrastrando. El juez Claudio Bonadío lo procesó por estrago culposo agravado y administración fraudulenta en el marco de la tragedia de Once. Está procesado por la causa de compra de trenes inservibles a España y Portugal, que lo tiene preso a Ricardo Jaime. ¡Devuelve la plata, ladrón! ¡Ladrón, devuelve la plata! ¡Ladrón! ¡Ladrón! También fue imputado junto a su esposa en una causa por enriquecimiento ilícito y en otra por sobreprecios en obra pública en Santiago del Estero a partir de 2005. En otra de las causas tiene un procesamiento por dirigir la obra pública en beneficio del empresario Lázaro Báez. Me quieren mostrar como un hombre oscuro, dedicado a negocios turbios. Hoy en Santa Cruz hay más de 7, 8 empresas que están constituidas. ¿Y qué pasa? Soy el único que tiene sobreprecio en la obra pública. ¿Y todas esas empresas? ¿Pero usted reconoce que tiene sobreprecio? No, pero yo creo que hay que terminar con el verso y la mentira. El juez Claudio Bonadío también procesó a De Vido por el delito de defraudación contra la administración pública por el modo en el que se repartieron los subsidios a los colectivos del área metropolitana y algunas líneas del interior del país. Y como si esto fuera poco, 2 informes confidenciales entregados a la empresa estatal Enarsa revelan que además de irregularidades en la compra de gas licuado durante el kirchnerismo, hubo anomalías en la adquisición del gasoil al exterior en el área que respondía directamente a De Vido. Los informes afirman que hubo sobreprecios en la compra del gasoil, en la calidad del combustible, en la distribución a través de camiones a los más de 60 generadores eléctricos distribuidos en todo el país y en los costos portuarios. Darío Martínez es diputado nacional por el Frente para la Victoria. ¿Estuviste hoy en el recinto? Sí, por supuesto. ¿Lo vivieron como qué? ¿Como una victoria? ¿Como un zafaron? ¿Cómo qué vivieron la votación que permite que De Vido siga en la Cámara? Hoy lo que se discutía era el artículo 66 de la Constitución y es muy claro. Establece claramente cómo es el procedimiento y esto estaba viciado desde un inicio. La Constitución te lo dice, que con 2/3 por inhabilidad física o moral, luego de haber asumido, tiene que haber una inhabilidad luego de haber asumido, vos podés, si tenés los 2/3, excluir a un diputado. No era ninguna instancia. La ley de desafuero a su vez dice que tiene que haber la denuncia de un juez, tampoco había la denuncia de un juez. Yo creo que esto, lo que viví yo hoy en la Cámara, es un problema de encuesta de la provincia de Buenos Aires. Les da tan mal las encuestas que llevan a este show y la verdad que a mí me da mucha bronca ir a una Cámara donde se discute una encuesta de la provincia de Buenos Aires, que cambiemos las tapas de siendo, y se deja de discutir un montón de cuestiones que intenté al principio de la sesión poner a consideración y votar. Un funcionario diciendo que los productores del Alto Valle se dediquen a otra cosa, el correo que te cierra en Butarranquil y todos los abuelos del norte de nuestra provincia. Pero cambiaron, les está manejando la agenda en diputados. Porque no, yo creo que está presentando... Solo se están discutiendo lo que quiere, casi no funciona el Congreso. No tenés quórum. En los temas que vos querés discutir, los temas donde realmente, como dijo el presidente, hay un clamor popular. El clamor popular que yo veo en mi provincia que recorro no es este, es el fantasma de la desocupación, son los problemas que tienen hoy los neuquinos todos los días. Y la verdad que me da bronca que todo el Congreso esté discutiendo un problema de una encuesta en provincia de Buenos Aires que le está dando tan mal. Están discutiendo el problema, la figura de De Vido, que no es poco. No, estábamos discutiendo...
A ver, Vos el interpretás expediente... que No, el expediente que inician ellos de acuerdo al artículo 66 de la Constitución. Y la ley de desafuero es muy clara. Ellos inician este expediente. Empiezan con el desafuero, después como el desafuero no les va, mutan al 66, que no plantea esto el 66. No, e insisten en llevar al recinto algo cuando no le daban los votos. No, pero además que no le dan los votos no es... A ver, la Constitución es muy clara en esto. Y nosotros lo que defendíamos ni siquiera era Julio de Vido, era la Constitución. En este caso no podía llevarse esta discusión. Y te lo dice alguien que presentó en la justicia denuncia. Y vos calculás que Macri juró la presidencia estando procesado. ¿Vos me viste, amigo, alguno pidiendo que se vaya Macri porque estaba procesado? No, porque no corresponde, porque la Constitución es muy clara, hay que hacer un juicio político. Y en este caso también es muy clara cómo hay que remover un diputado. Este no era el mecanismo, esto fue solo un show que yo creo que le salió bien, porque en 15 o 20 días insisten con lo mismo. Pero creo que los problemas reales que te plantea hoy el vecino no pasan por la discusión de cómo echar a un diputado. ¿No lo pudo echar a debido, pero ganó, decís vos? No, yo lo que digo que esto, vuelven a insistir y seguimos hablando. La Cámara de Diputados, que debería ser la caja de resonancia de los problemas de los argentinos, terminan discutiendo esto, que es un tema para ver cómo suben 2 puntos. La corrupción es un tema importante, es estructural. Sí, pero no estábamos discutiendo la corrupción. Ellos decían... No, hay un mensaje claro. Pero fíjate, el miembro informante decía, acá no estamos discutiendo la legalidad de esto. Acá estamos discutiendo la moral política de esto. Y para eso hay un reglamento que dice cómo se hace, y no es esta la manera. Violaron la Constitución, violaron el reglamento y violaron la ley. Y nosotros estábamos defendiendo la Constitución. No alcanzamos a discutir la cuestión de la corrupción. No alcanzamos a discutir esto. Lo de hoy condiciona el debate político. A partir de ahora, ante cada cruce, habrá un dedo acusador que diga, ¿ustedes defendieron al corrupto? No, lo que condiciona este Congreso que discute las cuestiones mediáticas en vez de discutir los problemas. Va a ser muy difícil que funcione el Congreso después del nivel de crispación digo. Pero a nivel de cualquier debate, ya no venía funcionando. Sí, pero no es un tema mediático, no es un tema mediático. No se murieron más de 50 personas, no es un tema mediático. Pero vos me estás hablando del proceso judicial y me parece bien. Y te repito, yo soy un diputado que cuando tomó conocimiento de un delito hizo la denuncia en Comodoro Pi. No dije hay que echarlo a Macri. En el fondo de todo esto está eso, está la corrupción, ni más ni menos. Pero la corrupción hay que denunciarla y hay que buscar que investigue la justicia como corresponde. Hacer un show mediático en la Cámara. ¿Y si la justicia condena debido por la tragedia de Once? Mirá, la ley de desafuero... ¿Qué se disfraza, muchacho? No, la ley de desafuero es muy sencillo. Con que el juez dé una orden, el Congreso se tiene que sentar y discutir este tema. Lo dice la ley. Y lo vamos a hacer y vamos a estar sentados ahí. Pero necesitamos una orden de un juez y acá no la hay. En el caso de Menem no se respetó. En el caso de Menem está el pedido del juez de desafuero y nunca se trató. Yo llevo 1 año y 3 meses en la Cámara de Diputados. Menem no está en la Cámara de Diputados, pero si estaríamos discutiéndola y está obligado el Senado. Y estaría bueno que le estemos preguntando. Pero no es solamente el caso de Menem. ¿Por qué no le preguntaría por qué no avanzaron? Hay un montón de circunstancias. ¿Qué te pareció el voto de Bocio? Yo creo que son parte de... Primero, en la Comisión de Asuntos Constitucionales me parece que empezó el show y ahí debería haber quedado sin efecto el resto de las discusiones. Llevarnos a una Cámara que no logró hacer una sesión especial por el tema tarifazo, no logró hacer una sesión especial por el tema docente y logramos hacer una sesión... O sea, se sientan y te dan quórum. ¿Bocio o no? ¿Cómo? ¿Bocio tradicional kirchnerismo o no? ¿Pero me hablas de Bocio hoy o me habló...? Hoy. El voto de hoy. Vos fíjate que yo soy... Votó para rajar a debido, recuerdo. Yo soy un diputado que defiende, y si querés te argumento los 12 años de un proyecto político concreto, y tengo que escuchar a gente que no... Y yo nunca fui funcionario kirchnerista, no fui funcionario, pero defiendo las políticas concretas. Entonces escuchar a tipos que tenían decisión, Bocio, Massa, Monzó, ustedes los kirchneristas que te dicen, tipos que fueron funcionarios kirchneristas, pero me parece que es parte de la hipocresía. Hay un 30% de la dirigencia política argentina que es oficialista, gobierne quien gobierne. En mi provincia, los diputados del MPN nos votaban todo, hicieron campaña con nosotros hasta diciembre del 2015 y a partir de 2015 votan y hacen todo con el oficialismo de Macri. Bueno, hay mucha parte de la dirigencia política que es oficialista, gobierne con gobierne. Diego me parece que hoy está siendo parte de eso. Y nosotros somos una generación que tiene la obligación, además de quitar la corrupción de la política, quitar a estos tipos que aprovechan los procesos para estar siempre acomodados al calorcito del oficialismo. ¿Ustedes creen que, quería volver sobre la cuestión de la cómo se va a vivir en la Cámara de Diputados, porque virtualmente no está funcionando? Y solo no hay posibilidades, o sea, ustedes han roto también con un país, no hay posibilidad de que puedan agruparse con la gente de Massa y esto lo hice para tener, aunque sea una agenda económica común.
Mirá, Porque tuvimos un intento... si unieran algunos intereses, digamos, alguna demanda de bajar los precios, qué sé yo, podrían imponer una agenda del oficialismo que tampoco tiene tanto. Recordar la ley de ganancias. Yo fui autor del dictamen, logramos una media sanción positiva donde grababa la renta financiera, donde grababa nuevamente la minería y después, acordate, el sushi en un quincho y nos volvió y ya ese sector no volvió a votar con nosotros. Es complejo porque en realidad hay que tener claro qué proyecto político uno defiende. Y uno defiende que haya trabajo, básicamente. Ahora, es muy difícil, ojalá vengan el Frente Renovador a votar con nosotros, pero es muy difícil, más allá de lo que diga mediáticamente, porque fueron los que le pagaron caro y mal a los fondos buitres, fueron los que permitieron el tarifazo, fueron los También que son permitieron... a los que les acaban de echar todos los funcionarios que estaban en diferentes niveles de Sí, gobierno. pero independientemente de eso, al momento de levantar la mano han avalado cada una de las malas decisiones que fue tomando Macri. Y hoy la gente la está pasando mal, muy mal, en relación a cómo la pasaba antes, por las decisiones políticas que ha tomado, avalada por un Congreso que ha ido levantando la mano de manera equivocada y le ha ido dando normas a Macri para que haga lo que está haciendo. Hoy la consecuencia de este modelo económico no es que está Macri solo, está Macri más todos los diputados que le votaron las leyes que necesitó para tomar estas decisiones. Yo quiero ver qué vamos a hacer con la reforma laboral, con la reforma previsional, que son temas importantísimos de los cuales me hubiese gustado hoy estar hablando en el recinto y no de este show mediático. Ahí lo tengo, Juan Enrique, que está la gente preguntándonos en Twitter. ¿Qué dicen, Juan? ¿Sabés, Rolo? La gente está opinando mucho, @3P_A24, y estamos hablando de créditos. Créditos en UVA, créditos en dólares, y vos podés opinar desde tu casa como lo hizo Javier. Tengo ganas de tomar uno de esos créditos. ¿Conviene? Bueno, estamos hablando del UVA, Unidad de Valor Adquisitivo. Y bueno, no sé, ahora lo vamos a analizar y seguimos pensando. Agustina dice, ni dólares ni UVA, no hay estabilidad económica ni trabajo seguro. Bueno, sabemos, Rolo, que la Unidad de Valor Adquisitivo arrancó por marzo del 2016 a un valor de 14 pesos, hoy está en 19 pesos, por encima del dólar. Eso quiere decir claramente que la inflación superó al dólar. Podemos decir que el dólar es barato, que hay una inconsistencia, pero mirá, acá Flor lo que dice, endeudarse, el gobierno neoliberales, pregunta, viste, es una pregunta, endeudarse en gobiernos neoliberales, eso es solo para los globos amarillos. Bueno, claramente, Rolo, está difícil tomar deuda. Le quiero preguntar aquí a Darío, ¿qué está pasando en lugares, como vos venís de Neuquén, digamos, hay endeudamiento, la gente está aprovechando estos préstamos o directamente los... No, la gente no llega a fin de mes o los que tienen algo. Y por eso analizan endeudarse. Pero si me dejás agregar a esto, Macri por decreto lo modificó y ahora la asignación universal es embargable, cosa que no era antes. Ahora, vos calcula que alguien que necesita la asignación universal está con una necesidad tremenda, seguramente va a ir a tomar deuda. Entonces, primero el sector financiero se va a quedar con eso, con las asignaciones financieras, asignación universal acá a corto plazo. Y después hay mucha gente que no llega y bueno, una de las medidas que empieza a tomar es pensar en endeudarse. Lo que pasa es que parecen como dos Argentinas. Hay una Argentina que funciona y va a poder tomar préstamos, y hay otra que está cada vez más abajo. La verdad que en una provincia como la nuestra, donde lo que llegan son telegramas de despido, donde cerraron 300... ¿Y el petróleo sí es uno de los grandes ganadores? No, las petroleras son las ganadoras. En Neuquén ganan 4.000 millones de pesos más que salen del bolsillo de los trabajadores, pero tenemos menos producción y menos regalías. O sea, la empresa produciendo menos está ganando más que antes, y los que están perdiendo son los trabajadores. 380 comercios cerrados en Neuquén Capital, 44 en San Martín de los Andes, 36 en Villa Langostura. Neuquén es una provincia petrolera. Una de las pocas cosas que por lo menos aparece en las estadísticas es que lo que está para arriba son las petroleras. No, a ver. Bajó la producción de petróleo y bajaron las regalías, por ende el gobierno de la provincia tiene menos dinero. Las petroleras ganan más porque la flexibilización laboral empezó en Neuquén con la adenda al convenio colectivo de trabajo, nos usaron de ratón de laboratorio y hoy los petroleros ganan un 40% menos en el bolsillo. Eso significa una recesión en la economía de Neuquén. Ahora, la petrolera produce menos, pero gana más plata. ¿Por qué? Porque está pagando menos sueldo. ¿Y eso no derrama de alguna manera? No, al revés. Está provocando una recesión importante. Un trabajador petrolero, ¿sabes cómo se entera que lo echaron? Viene la TRAF y te dice, vos te subís, vos no. Así se entera que lo echaron. Entonces vos te quedaste abajo y él se sube con el fantasma de la desocupación. Todos los días está esperando la TRAF que lo viene a buscar para llevarlo al campo con miedo de que no se va a poder subir. ¿Pero eso que es un trabajador en blanco o en negro? Eso en blanco. Eso está pasando hoy con los trabajadores en blanco. 2.300 despedidos en YPF,
cada una de las empresas de servicio, KIPF, ¿Y que es Vaca la Muerta y controladora. todo eso? Vaca Muerta está parada. Bajaron los equipos de perforación. Están anunciando inversiones. Digo, ay, esta es la No, esquizofrenia que uno mirá, no entiende. No, Leemos una cosa y vos contás otra. No, pero lo mirás muy fácil. Analizar la producción cayó. Si realmente eso estaría funcionando, estaría aumentando la producción. Si no lo querés ver por la producción, analizar las regalías petroleras en la provincia cayeron. Ahora, las inversiones esas, los números que te dan, son simplemente para sostener el área, porque si no te sacan el área. Pero eso no significa que la desarrolle. Le pones un pie encima para tenerla hasta que el petróleo vuelva a subir. Aranguren está más pensando en importar con Shell que en buscar el autoabastecimiento, claramente. Lo decía antes y lo sigue diciendo ahora y lo sigue planteando. Hoy Shell gana y YPF pierde. Darío, gracias por venir. No, gracias a vos. Y ahí lo tengo a Juan Enrique con el chanchito otra vez. Rolo. No es para romper el chanchito. Vos querés abrocharlo Rolo, al pobre desde chancho. ayer que estoy negociando con Flautista. El que tiene la choza más barata, uno de los 3 chanchitos que tiene la choza más barata. ¿Sabes cuánto quiere? $120.000. La unidad de cuenta en la Argentina es el peso. Él quiere $120.000, por eso está tan Lo bien que tranquilo. hace el chancho en no creerte. Sucede, Rolo, que yo tengo que juntar $20.000 para poder tomar un crédito. Él me manda a tomar un crédito en uvas. En uvas, ¿qué digo? Unidad de valor adquisitivo, otra unidad de cuenta. Sí, tengo que tener 380.000 pesos ahorrados. Por eso es difícil endeudarse. Ahora cuando miro la tabla de créditos, mirá, Rolo, el UVA aumentó de 14 pesos a 19 pesos. Por eso, aumentó más que el dólar. ¿Será conveniente eso? Horacio Ludigliani es asesor inmobiliario. ¿Y conviene o no? Sí, en principio tomar el crédito conviene porque estás comprando un bien en dólares que tiene una tendencia a subir con pesos. Si bien ahora el ajuste en este primer lanzamiento es un poco más alto respecto al dólar, ahora prácticamente lo está acompañando. Y todos los insumos que nosotros vemos en el proceso de fabricación de una vivienda están subiendo. O sea, un metro cuadrado de construcción. Están subiendo en pesos. Está subiendo también, está subiendo en dólares, lo que va a hacer que un estudio que hay incluso de algunas entidades bancarias, que hay una tendencia a un alza en dólares de aproximadamente entre un 10 y un 12% para este año que viene. ¿Tú no puedes generar una burbuja inmobiliaria para los que tienen plata? Digamos, para los que tienen algo de plata o algo de sueldo, ¿puedes generar una burbuja inmobiliaria que haga que los precios se vayan para arriba, los de las propias propiedades? Sí, lo peor es que todavía no tenemos experiencia financiera en estos últimos 14, 15 años. O sea que al principio, para salir con los créditos, la única política que le queda al gobierno es lanzar la política de crédito y ir ajustando. Pues justamente vos fíjate que hace un año que se alargaron los créditos y empezaron a funcionar cuando bajaron la inflación. Entonces, todo ese tipo de ajustes, lo mismo toda la parte legal con respecto a los créditos que se largan ahora con respecto a los créditos para fideicomiso, también tiene su contraprestación con el tema de la seguridad jurídica, que tampoco hay uno hace una hipoteca y bueno, uno sabe muy bien qué va a pasar si no paga una hipoteca y más o menos puede predecir qué puede pasar en ese caso, pero en un lanzamiento nuevo de créditos, como la circular del Banco Nación, que permite a las entidades bancarias hacer créditos a los fideicomisos, la mayor dificultad de las entidades bancarias para alargar esos créditos es saber qué va a pasar en la parte jurídica. O sea que toda esta materia de créditos... ¿Vos qué aconsejarías? Si alguien tiene dinero como para bancar un préstamo hipotecario, ¿le conviene apurarse y meterse ahora o esperar hasta que el mercado, hasta que se vea bien cómo funciona, porque va a haber más oferta de departamentos? Yo supongo que en esta época hay que tratar de tomar el crédito porque creo que también hay un impulso preelectoral de hacer colocaciones de estos créditos. O sea, vos decís que conviene y yo creo esto. que habría que tratar de tomar la oportunidad porque más adelante capaz no lo puede tener. Incluso si son los bancos que están vinculados a las entidades donde cobran los sueldos o tienen facilidades o son clientes de esos bancos que pueden tener una tasa un poco preferencial. No, sabiendo que hay crédito en el mercado, ¿no están subiendo los precios de las propiedades? ¿No? Sí, ¿O se puede pelear el precio, aunque sea una casa usada? No, porque ha producido un alza en el usado, porque en la general el crédito sobre las unidades nuevas es más difícil porque no tienen la documentación que solicitan los bancos para hacer ese crédito. Todavía no está ni la subdivisión ni el reglamento de copropiedad. O sea que no hay mucho hipotecario ahí. Esto apuntó directamente al usado y muchas veces sin mucha preferencia sobre qué tipo de usado, solamente como usarlo de herramienta como para poder llegar a ese crédito y aprovechar esta oportunidad única. O sea, en líneas generales... ¿Vos pensás que es una oportunidad única lo que se abrió? No creo que sea una oportunidad única, pero va a ser una herramienta única para muchas de las personas que no podían acceder de ninguna forma. Están pagando un porcentaje un poco más alto de lo que es el alquiler, que era dinero ya prácticamente perdido, y está comprando en pesos. Si bien
siempre va a ir de la mano de la inflación. Viene vos, en claro, dólares eso, con tendencia cuando a subir. comprás, vos fijás el precio en pesos. Después, o sea, el precio de lo que estás pagando no aumenta, aumenta el ajuste de la uva. Claro, igual de todas formas está dolarizado también. Tiene que ir un avance en la economía hasta que la gente acepte el tema de vender en uva. Por lo que estaba pasando en esta ocasión con el alza del dólar, es que la gente pedía los créditos y con ese dinero en pesos tenía que comprar los dólares para comprar el departamento, y en la firma de la escritura se le había movido el precio. Un suegro con alguna diferencia. Claro, ¿no? siempre tenía que aparecer uno con una valijita para poder de 5, en operaciones de 100.000 o 120.000 dólares, estos 3 meses hubo diferencia de 5 o 6.000 dólares, que era difícil de cerrar la operación en ese momento. Ahí los muchachos quieren preguntar. Sí, Horacio, la pregunta por ahí, más que nada para la gente, ¿es más conveniente endeudarse en uvas o en dólares? ¿Cómo lo ves? O cualquier forma sirve. Porque, viste, te lo quería comparar con los años 90, que prosperaban más los hipotecarios, y ahora los uvas por ahí no prosperan tanto, por ahí la gente tiene miedo. ¿Vos recomendás tomar deuda de todas formas, ¿no? Estos son modelos que se copiaron, ya sea de Uruguay o de Chile, que también en la primera implementación fueron un poco difíciles. Recién hablaban antes del caso de Israel, y Israel, justamente con este tema de los créditos, ha podido a través del crédito hipotecario, una política correcta, sacar la cabeza del dólar y hacerlo en esta moneda. Todo en materia de O sea que esto finanza, permitiría desdolarizar la parte inmobiliaria. Es la tendencia a desdolarizar, y aparte no te olvides que hay un montón de medidas que se van tomando. Una de esas es bancarizar las operaciones inmobiliarias, que parece casi normal para nosotros comprar en efectivo, pero no es normal en casi ninguna parte en ningún lado del mundo uno va con la plata. Y supuestamente cuando se bancarice toda la economía va a haber que ver nuevamente el tema tributario, porque va a impactar fuertemente y va a haber unas Que modificaciones. no se va a poder dibujar la tasación. Claro, entonces son varios frentes que tiene que trabajar. Lo primero que tenía que hacer era instaurar el crédito, que imagínate que los bancos, lo que les cuesta tener en su personal gente que tenga experiencia sobre armado de sabían meter tarjetas, no préstamos Entonces, hipotecarios. Primero armar esos equipos, y después creo que el gobierno hizo bien en ir delineando de bajar la inflación, acomodarlo, y el gran desafío que tiene ahora es tener seguridad jurídica y el tema tributario, que es fundamental, que distorsiona todas las operaciones que hacemos en este país. Gracias por venir. No, por favor. Si nos vamos, gracias a esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conocé Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.